Pero Isaías, un profeta, que era mal hablado, y que un día Dios le tuvo que quemar la lengua. Llegó un ángel y le dijo, Señor, quita mi pecado. Y llegó el ángel y le pone una roca de fuego. Quita mi pecado. ¿Por qué era un pecado? Porque dice que de toda palabra nosotros daremos cuentas al Señor. Pastor, pero no pasa nada, mire lo que hace la gente. Un día todos vamos a estar. El hermano David se fue. ¿Está con los niños? El hermano David tuvo un sueño donde dice, pastor, yo miré cómo la gente se tiraba desde un 7º piso y no se mataba. Y dice que él estaba ahí, yo quiero que él cuente, el domingo lo vamos a poner, y dice que él sentía una energía que los colocaba en filas a todos y que iban para el juicio. Dice, eso es aterrador, pastor. Estaban trabajando, cocinando y una fuerza los llevaba y los centraba en un lugar. Y cada fila significaba algo. Yo me quedé impresionado con ese sueño. Dice, y yo tuve ese sueño cuando no conocía de Dios. Después descubrí que en Apocalipsis Dios dice que colocará a cada quien en su posición. ¿Qué nos libra de eso? Jesús. Todos los que estamos en la iglesia somos pecadores. Sí. A ver, hermana, saque un ala. No tiene, ¿sí? El pastor tiene alas, tampoco. La iglesia es un hospital donde cada uno está enfermo de algo y algo necesita ser restaurado. Pero Dios lo va haciendo por procesos, si nosotros queremos. Eso es lo bueno de tener a Dios. Jóvenes, Dios no los va a obligar. Dios les va a dar una oportunidad. Porque Él no vino a juzgar, sino a salvar. Jesús vino a salvar. Somos nosotros los que mismos entramos en juicio. Porque Dios nos vino a ¿qué? Salvar. Amén. Entonces, pero ahora vamos a ver algo que promete Dios. Estaban ellos aterrados porque decían, la nación está destruida, todo esto es malo, no tenemos dinero, no tenían dinero. Habían perdido todo. Y en ese momento manda Dios a dar esta palabra. Vamos a irnos a Isaías 60, del 1 al 5. Isaías 60, del 1 al 5. Y de mañana vamos a ver si ponemos aquí los Isaías 60, del 1 al 5. Amén. Isaías 60, del 1 al 5. Vamos a ver por allá. ¿Colombia lo tiene? ¿Nicaragua lo tiene? No, llegó ahorita. ¿México lo tiene? Les falta más taquitos, pero está bien. ¿Colombia lo tiene por ahí? Les falta un poquito más de sancochito. ¿Cuba lo tiene por allá? ¿Qué hacen allá en Cuba? Gallo, frijoles, ¿cómo se llama? Ropa vieja, ¿de dónde es eso? Ropa vieja, ¿no? Les faltó más ropita vieja. ¿México lo tiene por acá? Hicieron quedar mal a mi esposa, pero bueno, vamos a seguir. Dice, en ese momento de dificultad dice, levántate. Dígale al que está al lado suyo, levántate. O sea que estaba ¿qué? Caído. Usted no le va a decir levántate a alguien que estaba ¿qué? De pie. Estaba caído, le dice Dios a Israel. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás
y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Dígale al que está al lado, ensanchará tu corazón. ¿Cómo estaba en ese tiempo la gente triste? Pero aquí Dios le está diciendo, ensancharé tu corazón. ¿Cuándo se ensancha el corazón? Cuando estamos alegres. Se ensancha de alegría. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. Uy, de ustedes brincaba. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Levántate. Porque ha nacido sobre ti, ¿quién? La luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Cuando nace sobre nosotros, Dios nos da una promesa, que todo cambiará. Dios tiene promesas para nosotros. Pero cuando uno está en un momento de dificultad, ¿qué pasa? No cree. Pero ahí dice, tinieblas estaban en la tierra. O sea, ¿cómo estaba esa nación? En tinieblas, en oscuridad. No querían saber de quién, de Dios. Pero llega un momento en donde Dios dice que Él va a traer luz. Él va a traer luz a esta nación. Esta nación entró en tinieblas y comenzó a perder su hegemonía económica. Ahorita está en un momento difícil porque dicen que el techo de la deuda, si no lo aprueban, se va a crisis todo el mundo. ¿Por qué pasó eso? Porque dejaron ¿a quién? A Dios. Cuando dejamos a Dios, Dios dice que permite que nuestros enemigos vengan contra nosotros. El pueblo de Israel dejaba a Dios y venían los enemigos y los atacaban. Eso pasa cuando nosotros dejamos ¿a quién? A Dios. Y eso está pasando. China era un país que no tenía nada, era un país pobre. Nosotros mismos armamos a China. El propio Estados Unidos armó a China. En vez de mandar las fábricas a México, las mandó para China. Y ahorita se devolvió uno que no cree en Dios. Miren cómo es. Eso pasaba cuando Israel se hacía a un lado de Dios. Dios utilizaba a los más malos para que se vieran en contra de uno. Porque cuando usted se olvida de Dios, ¿qué pasa? Llega el más malo del trabajo y lo insulta. Llega el más malo que no tiene a Dios y le hace algo. Dios permite que los demás que no conocen a Dios traten con el pueblo de Él. Qué extraño, ¿no? Que China esté tratando con nosotros. Que China haya tenido que comprar la deuda de Estados Unidos. Pero aquí lo más importante es que Dios le está diciendo, resplandece. ¿Cómo resplandezco yo en un lugar donde hay tinieblas? ¿Cómo resplandezco yo en un lugar que hay tinieblas? Solamente cuando Jesús entra a mi corazón. Resplandece, y cuando ese resplandecimiento, vamos a ver gente que va a traer prosperidad. ¿Estaban en qué? Pobreza completamente. Le dice, resplandece porque yo voy a darte ¿qué? Prosperidad. ¿Y la gente creyó esa palabra? No. Porque cuando usted está en angustia, ¿usted cree? Usted dice, si apenas tengo para salir, y que me va a venir oro, y que me va a venir esto, difícilmente usted cree eso. Pero vamos a irnos a ese mismo, del 60 al 15, quiero que usted lo lea. Aquí dice Dios cómo estaban ellos. Del 60, el 15 y el 16. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti,
Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová el Salvador, y tu Redentor, tuyo, y fuerte de Jacob. ¿Quién quería pasar por esa ciudad? Nadie. ¿Quién algún día se ha sentido así en soledad? Nadie, solamente yo. Allá, hermano. Allá también. Los demás. Que usted llama y nadie le contesta. Y los que estaban al lado suyo se fueron. Y los que antes lo llamaban ya no le contestan. Y los que usted los había sentado a su casa a comer, ya no estaban. Qué feo que es eso, ¿no? Pastor, pero eso solamente nos pasó a nosotros. No, le pasó a Jesús. El que comía con él, el que estaba al lado de él, dijo, hasta le voy a dar de comer en la boquita. Abra la boca. Judas sí se fue. Y quedó desolado Jesús. Se fueron los amigos, se tomaron vacaciones. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado que mis amigos se han tomado vacaciones. Entonces entendí que no eran amigos. Entonces entendí que había un verdadero amigo que se llama Jesús, el cual no me va a abandonar y en momentos difíciles va a estar. Cuando comenzamos la iglesia fue difícil, porque éramos como 4 o 5, ¿se acuerda? Entonces llegaba la gente y decía, ay, están 4, me voy. Y se iban. Y uno decía, pero guardándome en santidad, guardándome en esto. Y el Señor me decía, espera, porque los que esperan en Jehová verán sus misericordias. A veces no es fácil el camino del cristiano. A veces es difícil. Nosotros teníamos unos kiosquitos en Las Vegas Boulevard y contratábamos cristianos y se caían. Solamente pudimos una, como de 3 o 4, que era pastora, fiel a Dios. Dijo, Dios, y esto no me va a tocar, hermano, me decía, y ella fiel, 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 fiel. Yo me quedé impresionado. ¿De dónde salió ella? De las drogas. La sacaron de la calle mismo porque perdió todo. Entonces, a veces cuando pierdes todo, aprendes la lección. Cuando pierdes todo, ¿qué dices? Oh, no. Ya conozco al enemigo por dónde viene. Y no voy a jugar su juego. Porque el pecado es como la tarjeta de crédito. Usted la pasa. Usted va y se compra un bolso de esos Gucci que se compra usted. Pero luego hay que pagar. Y Satanás lo cobra. Entonces, los demás cayeron muchos ahí. Yo miré. Y Dios tuvo misericordia de muchos. Tuvimos un muchacho que el hermano de él era evangelista. Fue y me profetizó lo que iba a pasar y todo salió. Y yo le dije, nada más, cuida a tu hermano. Y él un día dejó y se alejó y se fue con una muchacha. Se voltea al carro y su Dios era él. Porque yo me acuerdo, llegaba y decía, Carlos, no me hagas así porque me despeina. Y se da contra un parabrisas y se rompió todo esto. Se voló todo esto así. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos de aquí están vivos por la misericordia de Dios? Amén. ¿Cuántos se murieron con el COVID? Muchos. Yo vi muchos que caían. Ahí usted con el COVID ve los verdaderos. Tráeme algo de comer. Ahí no aparece nadie. En el COVID. ¿Ah? Nadie aparece. Los que lo invitaban a comer, así, pip, 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 pip. Nada, ni a dejarle nada. Ahí yo vi los verdaderos amigos. Hasta los verdaderos cristianos vi yo.
Esos verdaderos cristianos, aunque sea en la puertica, me fueron a dejar sopita, que no se muera. Y si no es por esa sopa, me muero, porque no, estábamos mi esposa y yo en la cama. Ahí yo vi quién era verdadero y quién no, con el COVID. Los demás ni se aparecían por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice, estabas abandonada y aborrecida. Cuando lo aborrecen, qué feo, ¿no? Hey, vamos a hablar con Juan Carlos. Uy, no me hables de, yo no quiero ni verlo. Así es aborrecido. ¿Lo estaban qué? Aborreciendo. Estaban aborreciendo a Israel. ¿A quién lo han aborrecido? Solamente a mí. Pero ahí se mete Dios y dice, de esos aborrecidos, de esos que no tienen nada, de esos que dice que estaba David, saliéndonos de este pedazo, dice que David se fue y se fue a una cueva y se encontró ahí en la cueva porque lo estaban persiguiendo. Dijeron que era rey, todo, pero Saúl lo quería matar y se encuentra solo. La familia se fue, todos se fueron, los amigos se fueron. ¿Y saben quién quedaron? 400 endeudados. ¿Usted se imagina eso? Usted con 400 endeudados. ¿Usted se imagina la esperanza, la gritería, la esperanza que había ahí? 400 abandonados. 400 que debían hasta el... no tenían casa. Y de ahí dice Dios, de ahí yo voy a levantar un ejército grande. Y los generales de David fueron esos endeudados. Fueron esos que nadie los quería. Que todo el mundo los había dejado tirados. Fueron esos, el ejército. Y se levantaron y después peleaban mejor que los guerreros. 400. ¿Se imagina lo que pensó David cuando llegó a la cueva y vio poco de endeudados? Dijo, ay. Pero él era un líder, aprendió a ayudar a cada uno. ¿Cómo lo ayudó? Hablándole de Dios. ¿Cómo le ayudó? Haciendo que los demás vieran a quién, a Dios en la vida de él. ¿Cómo es su vida? Lo aborrecen, lo aman, pueden ver a Dios a su vida, o muchos ya ni le quieren contestar el teléfono. ¿Cómo es su vida? Así pasa. Pero aquí Dios le está diciendo, alza tus ojos alrededor y mira. ¿Qué quiere que Dios miremos? Las promesas de Él. Lo que Dios tiene para nosotros. Pero el primer principio es levántate. ¿Dónde caíste? ¿Dónde caíste? Porque hay gente que dice, yo me levanté, pastor, económicamente ya. Pero ¿dónde caíste tú moralmente? ¿Dónde fue tu pecado? ¿De dónde llegó eso? ¿Por qué estás donde estás? Por eso, la primera forma de levantarse es ver dónde uno cayó. ¿Para qué, pastor? Para no volver a caer en lo mismo. Si tú caíste en algo y vuelves a caer, ¿es culpa de Dios o es culpa tuya? Haga así la manito en el pechito. De este pechito. Es de uno. Si tú sabes que andas con una persona y esa persona es chismosa, aquí no hay. Estoy hablando de una iglesia de Júpiter. Entonces, la persona es chismosa, es contenciera, es todo. Y tú ya sabes eso. Y te pones a andar, ¿qué pasa? Se me baja la moral. ¿Sí me entiende? Si yo quiero cambiar mi vida y yo me ajunto con el más malo, ¿qué va a pasar? Pero si el más malo dice, yo quiero cambiar, ¿qué dice la palabra? Y los ladrones y las prostitutas irán primero al reino de los cielos. Miren.
Pero si yo quiero cambiar y yo veo que alguien está mal y yo voy y lo acompaño, yo le digo, está bien, estás mal, vas a robar un banco, vamos, yo te acompaño, robémoslo. Pues me voy a involucrar. Una cosa es yo predicarle que la palabra. Pero entonces tenemos que mirar dónde caímos. Usted tiene una hermana que es bien envidiosa. ¿Quién aguanta como? Bueno, un hermano bien envidioso. Venga acá, hermano Freddy, usted siempre aguanta. El hermano Jairo es bien envidioso y usted se pone a andar con el hermano Jairo, bien envidioso. Y mira el carro que compró. ¿Y si viste el carro que compró el pastor? ¿Y si viste el carro que tiene la hermana? Mínimo entró a bailar en esos de bailar. Una doble vida. ¿Sí ves? Yo te dije que de esta iglesia deberíamos ir. Y se va y lo saca el hermano y se queda él. Qué raro, ¿no? Si es tan mala la iglesia, ¿por qué no se va también él? ¿Sí o no? Pero entonces saca uno y luego viene. Y miraste que no le echó sal a los tacos. Y me hizo una mala cara. Descarada. No tiene amor. Y eso que tienen a Cristo. Esta iglesia no tiene amor. Váyase para afuera. Y se sigue quedando. Y yo digo, pero en esta iglesia no existe porque esto estoy hablando de la iglesia de Marte, de Júpiter y todo eso. Sí, mira lo que pasa. Si yo sé que la hermana es envidiosa, no tengo que andar con la hermana, sino la saludo, que no fuera la hermana ella, sino hermana Flor, que aquí no hay. Hola hermana Flor, ¿cómo está? Siéntese. Y me corro. Porque si yo tengo problema de envidia, ¿qué tengo que hacer? Hasta que yo no trabaje con mi envidia, yo no me puedo meter con ella. Porque si no, los espíritus se llaman. ¿Sí me entienden? Si yo como hombre tengo un problema de adulterio y voy y busco a la hermana Jacinta que tiene adulterio, ¿qué pasa? Usted terminará adulterando, ¿o no? Yo tengo que trabajar mi proceso y ver de dónde me caí. Por eso dice Dios, levántate, o sea, estás caído, estás en pecado y todo. Dios le dice, levántate, porque Jesús pagó por ti. Levántate, ya es hora. Pero hay gente que le encanta estar caído. Pastor, pero mire lo malo que es el mundo y todo. Caído. Levántate. Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. Levántate. Usted no sabe cómo yo predicaba, pastor. Levántate. Eso es lo que está diciendo. Primero, ¿qué? Levántate. Y luego, ¿qué? Resplandece. Porque ¿quién ha nacido? Jesús. ¿Por qué habla ahí de nacimiento? Porque estaba muerto. ¿Estaba qué? ¿Por qué estaba muerto ahí si Israel conocía a Dios? Hay gente que se sabe la Biblia, se la sabe al derecho y al revés, pero ¿está qué? Muerto Jesús. Por eso les dice ahí, resplandece. Resplandece. Levántate y resplandece. Porque ¿quién ha nacido? Jehová sobre ti. Jesús, el Espíritu Santo. Si se mueve el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en mi vida? Las tinieblas estaban. Por eso habla de tinieblas. Dice que al principio de la tierra estaba la tierra ¿qué? Desorganizada. ¿Qué pasó? Cayó Satanás. Pues estaba desorganizada. ¿Y quién andaba por ahí dando vueltas? El Espíritu Santo. O sea que, aunque muchos no crean en ti, el Espíritu Santo te está dando vueltas. Aunque esté tu vida desorganizada, el Espíritu Santo está diciendo, ¿cómo voy a acomodar a este muchacho? ¿Cómo voy a acomodar a esta muchacha? ¿Cómo voy a quitar esta religiosidad de este hombre, de esta mujer? Porque a veces quien mata a Jesús es nuestra propia religión.
Si no me levanto a las 1, no aparece Jesús. Y si aparece Jesús manejando. Y si aparece Jesús duchándome. Y si aparece Jesús en mi trabajo, ¿qué hago? Entonces eso era que le digo, que nazca Jesús en tu vida. ¿Y qué va a pasar cuando la gente lo va a ver? Toma esta palabra. La gente lo va a ver y te va a traer el dinero. Mucho dinero. Pero primero, ¿vieron en Salomón qué? La sabiduría. Nadie le va a traer nada a nadie si no hay sabiduría. Nada. ¿Qué es la sabiduría? Jesús. Nadie te va a ir a buscar si no ven algo de Dios en ti. Tienen que ver al Espíritu Santo en ti. Pastores, que yo quiero ir a otros países y la gente tiene que ver algo poderoso en tu vida. Si no, ¿cómo va a pasar eso? No te van a llamar. Dice, y vendrán de muchos lugares y te traerán, pero primero tiene que alumbrar esa luz, tanto que lo vean desde lejos. Y en esa época no había que Facebook, Instagram. Pero yo aprendí una cosa que me costó mucho aprender. Yo antes decía, yo tengo que publicarme en Facebook varias veces. Y tengo que hacer, y el Señor me dijo, es que no funciona así. El día que yo te quiera levantar y tú estés listo, yo voy a hacer la obra. Entonces ya no me preocupo por eso. Va a llegar cuando esté listo. Yo lo que tengo que hacer es buscar a quién. A Dios. Al principio, cuando comenzó la iglesia, yo corría donde los hermanos. Y el otro hermano. Y corría, yo terminaba la semana así. Hasta que un día me dijo el Señor, o los buscas a ellos o me buscas a mí. Y yo te voy a decir a quién buscas y a quién no. Entonces, en ese momento comenzó a crecer la iglesia. Porque la iglesia, ¿de quién es? Por eso yo me pongo bravo cuando alguien me dice, ¿y usted va a comprar una iglesia? ¿Usted o nosotros? Porque esta casa, ¿de quién es? De su papá. ¿De quién es esta casa? De su papá. Entonces ahí ya pensamos, esta casa es de mi papá. ¿Cómo trataría usted la casa de su papá? Esta casa es de su papá. Entonces tenemos que mirar eso, iglesia. Levántate. O sea, ¿qué le está diciendo? Despiértate. Iglesia, míreme, hay muchos que están dormidos. Están en la iglesia dormidos y Dios le está diciendo, levántate, porque hay una guerra. Y se metió un espíritu de ¿qué? De sueño en la iglesia. Y en los americanos, ¿qué se metió? Ellos están bien despiertos, pero se metió un espíritu de pecado. Por eso, hay iglesias que no, como en todo. Pero en los hispanos, ¿qué se nos metió? Sueño. Trabajar muchas horas sin parar. ¿Qué está haciendo el enemigo? ¿Qué hacía con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Trabajen y trabajen. ¿Para qué? Para que no adoren. Porque mientras no adoren, serán esclavos. Cuando los sacó de ahí, ¿qué pasó? Fueron empresarios. Pero mientras tanto, trabajen. Y con David les dijo, les voy a quitar la esperanza. ¿Y dónde se metieron? A una cueva. Pastor, pero yo vivo en una casa, pero su casa se volvió una cueva. Que no entre nadie a mi casa. Que toda mi familia esté en la casa. Yo tranquilo, pastor. Así no me visite nadie. Dios verá el momento que me utiliza. Pastor, no funciona así. Dios le está diciendo, muévete. Estás perdiendo las oportunidades. Y ahí es cuando se levantan ellos y dicen, vamos a pelear. En Jeremías le dijo, con una me colocan el ladrillo
para reconstruir los muros. Y con otra me tienen la espada. Pero, hermano, toca poner el muro y la espada. El pastor se alocó. Yo mejor me voy a dormir. Hay que ayunar. El pastor que ayune por nosotros. Y los 5 que lo acompañan, ellos que ayunen. Échenle ganas, ayunen. Yo acá con un pollito de esos Culiacán. Hay vigilia. Yo, pastor, a las 9 tengo que dormirme. Son 15 horas completas que tengo que dormir. Y si no, se me arruga aquí una arruguita. Entonces son 15 horas, pastor, que tengo. ¿Qué le está diciendo Dios? Despierta, iglesia. Tenemos que despertarnos. Porque se están perdiendo nuestros hijos. Estamos perdiendo las batallas. No, pero yo estoy trabajando, pastor. Pero el enemigo te está robando lo que Dios quería. Porque ahí en esa palabra dice que les traían oro. Y yo no te veo oro en los bolsillos. ¿Ahí qué está diciendo? Que cuando el pueblo se levantaba iba a venir ¿qué, hermana? Prosperidad. Resplandece. Cuando la iglesia se mete, van a haber milagros. Milagros económicos, milagros en las ventas, milagros de sanación, milagros de puertas que se abren. Pero si no, no se van a abrir. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Esclavos. ¿Qué hizo David? Los levantó para la batalla. ¿Qué va a hacer usted? ¿Dormir o levantarse? Pastor, yo estoy muy cómodo. No se preocupe. Otros tienen que levantarse. Dios va a levantar. ¿Cómo nos va a levantar? Si Estados Unidos no hace caso, lo va a llevar a una crisis que va a tocar orar. En Venezuela, ¿cómo hace la gente? En Venezuela eran más ricos que en Estados Unidos. En Venezuela, yo iba allá y todo el mundo decía, pero ¿para qué? Yo fui ahí, porque soy de Colombia. Entonces la gente decía, pero ¿para qué vas a Estados Unidos si está Venezuela? Allí tenías trabajo, más dinero que aquí. Y ahora pidiendo para comer, orando para comer. Ahora sí ora la gente para comer. Ahora sí se levantaron. Ahora sí ya vigilia. Ahora sí ya ayuno. Ahora sí buscar a Dios. Nosotros tenemos que levantarnos y pedirle misericordia a Dios. Porque esta nación se ha olvidado. Adulterios, chisme, se roban niños. Más de 130,000 niños robados en Estados Unidos. ¿Y usted qué cree que hacen con esos niños? Tenemos que levantarnos a orar. Por nosotros mismos y por nuestras familias. Si yo que soy pastor, yo digo, si yo orando y a veces que ataques tan fuertes del enemigo, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo serán los que no oran? ¿Cómo serán los que no ayunan? ¿Cómo serán los que no tienen... Pero ¿sabe por qué Satanás no los toca? Yo descubrí esto, hermano. Porque están dormidos. Satanás no va a tocar a alguien que esté, dígale al que está al lado, dormido. Satanás va a tocar a los que están ¿qué? Pero ¿quién va a resplandecer? Porque le dijo, levántate. O sea que estaba ¿qué? Dormido. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame. Levántame, Señor. Quítame de este confort que me he puesto. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. El enemigo me durmió completamente a causa de mi pecado. A causa de que tú no has nacido en mi corazón. Ayúdame, Padre. Yo te necesito.
Renuévame, Señor. Manifiéstate, Jehová, en mi corazón. Manifiéstate en mi vida. Ayúdame a resplandecer. Mira que estoy opaco, en tinieblas. Ayúdame, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te entrego mi vida. Ayúdame. Levántame, Señor. Ayúdame a levantarme, que no ha sido fácil después de tantas caídas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mire usted dónde se cayó o dónde está dormido y se tiene que levantar. Pastor, pero yo estoy bien despierto. Es mentira. Hasta los de la iglesia. Usted le dice a alguien de la iglesia, tal persona, pastor, pero no tiene el Espíritu Santo, está seco, está seca. La gente lo ve. Y uno como pastor, ¿qué hace? No los va a echar al agua. Dice, está en un proceso. ¿Qué más va a decir? La gente lo ve cuando alguien. No soy yo. Porque uno cuando le hablan mal de un hijo, ¿usted qué hace? Me enojo. Pastor, pero... Y uno está en un proceso. Dios lo va a tocar, porque uno como pastor nunca pierde ¿qué? La fe. No puede perder la fe. Entonces viene uno, lo abrazan y uno también lo abraza. Señor, ayúdalo. Se levante su casa, levante todo en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, cuando todo el mundo se va después de las 5 de la mañana, a veces yo regreso aquí. Y le digo, Señor, levántalos. Porque a las 5 de la mañana los martes solamente vienen 5. Al ayuno vienen 3. A la vigilia, mi esposa, yo, Aurora y otros 2. Levántalos, Señor. Porque la guerra arrecia. Levántalos. ¿Por qué es mi petición eso? No porque se llene la iglesia. Mi petición es porque la gente vea a Cristo en ustedes. Porque si no la gente se da cuenta, pastor, está reseca esa mujer y yo, le vamos a echar agüita. La gente se da cuenta, las personas se dan cuenta. Pero qué bueno es cuando me dicen, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Yo digo, y lo que le falta por las cosas que Dios hará. Y cuando alguien me dice, mire pastor, pero él va a la iglesia, pero él es una persona impía, pastor. Yo le digo, pero Cristo lo puede salvar. Pero Cristo va a nacer en él. Y no pierdo la fe. Si no, no fuera pastor. Porque la fe es lo que lo ayuda a uno. ¿Que yo lo voy a hacer? No. Después de 2 años y medio, 3, aprendí que yo no puedo cambiar a nadie. Solamente Jesús, el Espíritu Santo.